Bueno, ahora sí, Giovanna, bienvenida, como he dicho, eres una abogada valiente. ¿Y por qué decimos esto, de que es una abogada valiente? Aparte de que eres de Galicia y efectivamente allí las mujeres son bien valientes. Pero Giovanna es una mujer que está centrada en ayudar a los hombres que son damnificados por la ley de género, ¿no? Por la ley de violencia de género. Violencia de género. Sí. Esto es. Y esto parece ser como que es un tema que, no sé por qué, no se toca lo que se debería de tocar. No, no se sabe por qué, es un tema absolutamente tabú. Tabú. ¿Por qué Sí. es tan tabú el tema? A ver, la Ley Integral de Violencia de Género nació, además como una broma, un 28 de diciembre del 2004, teóricamente para proteger a las mujeres que estaban siendo maltratadas, que sufrían maltrato por parte de hombres. ¿Qué ha pasado? Pues que se ha convertido como en un mal chiste. No solo no protege a las mujeres que realmente son maltratadas, sino porque es utilizada, mal utilizada, por determinadas mujeres para conseguir beneficios en procedimientos de divorcio. Es decir, tú, una mujer que denuncia, hablamos siempre de cuando lo hace falsamente, a un hombre por violencia de género, impide que este hombre opte a tener la custodia compartida de sus hijos. Automáticamente esta mujer recibe una pensión alimenticia por estos hijos. Automáticamente. Automáticamente se queda con el uso exclusivo de la vivienda, aunque el hombre la siga pagando. Y además, a través de estas denuncias, consiguen unas ayudas estatales y autonómicas, consiguen beneficios en alquiler social, becas de comedor para sus hijos y pueden estudiar hasta una carrera universitaria gratuita. Es decir, es muy difícil, sobre todo en estos años de crisis que sufrimos últimamente, que algunas personas se resistan a conseguir todo esto solo acudiendo 5 minutos a comisaría con solo decir que tu marido o tu expareja te ha maltratado física o incluso psicológicamente 1, 2 o 3 veces. Entonces, lo que nos estás tratando de decir que los hombres y las mujeres ante estos casos no somos iguales para la ley, ¿no? Absolutamente. O sea, este artículo de la Constitución española que dice que todos los españoles son iguales ante la ley, en España es absolutamente falso. Es decir, ser hombre y ser mujer en España conlleva unas obligaciones diferentes y tiene unos derechos diferentes. Llevados a este caso, al caso de la violencia de género, si yo como mujer me presento en una comisaría y digo que mi exmarido me ha insultado, inmediatamente se activa el protocolo de víctimas de violencia de género y esa madrugada las fuerzas de seguridad del Estado irán al domicilio de este hombre denunciado y será detenido. Si la detención es un viernes, lo más probable es que el juicio rápido se celebre el lunes. Es decir, que pase todo el fin de semana detenido en los calabozos de la comisaría. A partir de ahí, a estas mujeres se les aconseja y se les indica que tienen todo este tipo de ayudas que habíamos comentado y en el juicio, con solo la declaración de la mujer, siempre y cuando no se contradiga, es suficiente para provocar una condena en este hombre. Ahora, ¿qué pasa a la inversa? Si a un hombre le maltratan o a un hombre su pareja le insulta, cuando acuda a la comisaría, en el 90% de los casos, las denuncias no se recogen. Directamente. Yo tengo En el 90, perdona, en el 99 no se de recoge. cada 10 hombres que van a denunciar a comisarías de fuerzas de seguridad, tanto el Estado como autonómicas, en España, sus denuncias no son recogidas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Extraoficialmente, porque digamos que la ley de violencia de género tiene detrás un montón de entidades públicas que están hipersubvencionados y hay toda una ideología de género que es intocable. Es decir, la sociedad española, las fuerzas de seguridad del Estado en España no aceptan la figura de un hombre maltratado. Lo que vivían las mujeres hace 60 años, que se acudían a una comisaría a denunciar que sus maridos les insultaban o les pegaban y eran enviadas a casa, muchos de mis clientes, 9 de cada 10 hombres que acuden a comisaría,
son enviados a casa. Se ha cambiado Sí, de hecho, yo tuve uno muy curioso. Fue a denunciar a que su mujer le había maltratado y como al salir de casa se lo dijo, te voy a denunciar por lo que has hecho, cuando estaba denunciando, tratando de denunciar, porque no le recogieron la denuncia, la señora llegó y a su vez puso otra denuncia. Pues este señor que iba a denunciar acabó detenido. Oye, Giovanna, cuéntanos, ¿cuál fue el empujón, por llamarlo de alguna forma, que te hizo a ti decantarte por la defensa de los hombres? A ver, yo en estos momentos estoy especializada en este tipo de casos y solo defiendo a hombres. ¿Vale? ¿El por qué? Hace unos años, sustituyendo a una compañera en un caso penal, acabé en un juzgado. Tenía que defender a un hombre que estaba acusado de maltrato. Y antes subes al juzgado y miras lo que se llaman todos los autos, o sea, toda la denuncia y todo lo que hay detrás. Entonces veo que la señora que denuncia que un señor la ha maltratado a ella y a su hijo y que pide una orden de alejamiento y que se saque a este señor de casa. Cuando me traen al defendido, a la persona que yo tenía que defender, me encuentro con una persona de 72 años, con la camisa llena de sangre y absolutamente compungido. A una señora de, creo que era 10 años, creo recordar que era 10 años menor que él, y a su hijo, que contaba con 45 años de edad. Entre los dos le habían dado una soberana paliza. Pues el acusado era él, a quien echaron de su propia casa fue a él, a quien pusieron una orden de alejamiento fue él, y quien acabó con antecedentes penales era él. Cuando se terminó el juicio, yo pregunté a la jueza, que en este caso era una jueza, si esto era normal, que siendo el acusado el que tenía todas las lesiones acabase con antecedentes penales, y me dijo: si usted me pregunta si es justo, le voy a decir que no. Si me pregunta si es normal, aquí la ley es la que es y yo no me la voy a jugar. Mejor váyase a su casa y dejemos las cosas como están. O sea, prefiero estar agarradito a mi sillón. Prefiero estar agarradito a mi sillón porque además, si cuestiono según qué cosas, puedo ser llamada al orden. Porque muchos jueces en este país han sido llamadas al orden por contar lo que está pasando cada día en los juzgados, porque muchos abogados, o los pocos abogados que defendemos que esta es una realidad que además está acabando con miles de familias, somos llamados al orden, y los que decimos que no nos callamos, somos incluso amenazados. Eso te iba a preguntar, porque me consta que, vamos, sé que ese ha sido tu caso, ¿no? Sí. ¿Qué te ha ocurrido a ti? ¿Qué amenazas has recibido? Yo he recibido amenazas de asociaciones feministas diciéndome que yo lo que hago es defender a maltratadores y que estoy de acuerdo con que maltraten a las mujeres. Mi respuesta ante esto, quiero darla si me lo permites, sí. Es que de hecho creo que yo soy una de las personas que más defiende y digo no al maltrato. Pero digo no al maltrato en las dos direcciones. Digo no al maltrato de ninguna persona hacia ninguna persona. Muchas mujeres verdaderamente maltratadas no tienen recursos porque otras mujeres utilizan a esta ley en beneficio propio. No puedo consentir que en un país al que denominamos democrático trate de manera tan diferentes a hombres y a mujeres. No puedo consentir lo que pasaba hace 100 años. Esto es una ley de autor. Es decir, tú cometes un delito y yo te castigo dependiendo del género que tú tengas. Si ahora mismo hiciéramos esta ley, pero en lugar de decir vamos a hacerla una ley que proteja a mujeres de hombres y que pene más a los hombres que a las mujeres, ¿qué os parecería si yo digo, pues esta ley va a ser igual, pero voy a castigar más a los negros que a los blancos? O voy a castigar más a los bajos que a los altos. ¿La consentiríamos? Claro, de ninguna de las maneras. En cambio, consentimos una ley que pone a una parte de la sociedad contra otra parte de la sociedad. Digo yo, y en estos casos todos, los niños, ¿qué cuentan ahí? ¿Son los más perjudicados o no? Lo que pasa con los niños es una verdadera aberración. Primero, miles de niños en este país están siendo privados de ver a sus padres por culpa de denuncias falsas de violencia de género.
Porque lo que la gente no sabe es que cuando una de estas mujeres activa una denuncia falsa por violencia de género, lo primero que se hace es impedir que ese padre vea a sus hijos. O sea, hay padres que han estado 2 y hasta 3 años sin poder ver a sus hijos, o viéndolos en unas instituciones que son casi del siglo XIX, que se llaman punto de encuentro familiares, y que luego un juez ha decretado que son inocentes. Pero claro, han dejado de ver a sus hijos cuando estos tenían 6 años. Y les han permitido volver a verlos cuando tenían 9. Y encima les dicen, como usted lleva 2 o 3 años sin ver a su hijo, no va a abrir, como en las películas, sus brazos y va a tener a su hijo con usted. No, va a verlo 1 hora cada 15 días de manera tutelada mientras este niño se acostumbra. A mí me parece una verdadera aberración. Giovanna, cuéntame, ¿es cierto esto que se comenta? Es uno de los argumentos al cual se agarran los defensores de esta ley de violencia de género, que los datos por denuncias falsas son mínimos, ¿o no es real? Bien, si nosotros contamos los datos como los cuentan ellos, el dato puede ser real. Pero ¿qué pasa? Los datos dicen que solo el 0,001 de las denuncias, 1% de las denuncias, son falsas. ¿Qué pasa? Que en este país solo se contabilizan como falsas aquellas denuncias que son falsas y absurdas. Es decir, si yo ahora mismo voy a una comisaría y denuncio a mi marido porque me ha hecho un moratón en la pierna, aunque me lo haya hecho yo, o aunque yo tenga problemas de circulación, como se da el caso, aunque no haya testigos, aunque no tenga ninguna manera de probarlo, aunque esta persona salga inocente, no será contabilizada como denuncia falsa. No se deduce testimonio, no se acepta. ¿Por qué? Porque las instrucciones dadas a Fiscalía son que no se deduzca testimonio, o sea, no se atente contra estas personas que denuncian falsamente. Atención a lo que dicen, para no desincentivar a las mujeres que son realmente maltratadas. Es decir, para que las mujeres que son realmente maltratadas no se sientan desincentivadas, miles de hombres quedan con antecedentes penales o con la duda social de cuando te han detenido por algo será, y estas repercusiones no se cuentan. ¿Cuáles son las denuncias falsas que se contabilizan? Pues denuncias falsas como la que pasó en Andalucía, de una señora que denuncia que su marido, que tenía una orden de alejamiento, se había acercado a 5 metros de ella y la había amenazado de muerte. Cuando la Guardia Civil fue a localizar a este señor, descubrió que llevaba 11 meses muerto. ¿Ah? Es increíble. ¿Por qué había muerto este señor? Hacía 11 meses que se había suicidado, porque tenía una orden de alejamiento y había sufrido denuncias de este tipo durante 5 años. Perdóname, Giovanna, vamos a volver a repetir esto porque yo no sé si es que nos está ocurriendo, porque por supuesto no voy a poner en duda tus palabras, pero es que me parece alucinante. Lo es. Es alucinante. O sea, esto que acabas de contar, estimo que habrá salido en otros medios, ¿no? Mira, los pocos medios... Nos estamos quedando, no sé, ciegos, sordos, o qué nos está pasando. Los pocos medios que se han atrevido a hablar de ellos, que son además medios que no son, digamos, de ámbito nacional, sí. O reciben amenazas o presiones para no hablar del tema, porque este es un tema del que no se habla. ¿Por qué? Porque este es un tema que maneja miles de millones de euros anuales en subvenciones europeas y estatales. Escuché hace poco, en otro programa que tuvimos, hablaban de 30.000 millones de euros. Se estima. 30.000 millones de euros. Sí. Claro, entonces la subvención además va por denuncia, por cada denuncia que se realice. Lo curioso es que en determinadas comunidades autónomas han logrado un entramado tal que en una sola denuncia entran hasta 10 y 11 entidades públicas. Y cada una de ellas cobra una subvención por esa misma denuncia. Con lo cual, soltar todos esos